ayúdenme, no me distraigan, déjenme trabajar. El que tenga valor, que me siga. Guatemala se lo merece. Díganme en qué les puedo servir. Para eso fui electo y eso quiero hacer. Era un extracto del discurso del presidente Jimmy Morales en el ENADE 2017. Usted ya lo escuchaba, el gobernante pidiendo que lo dejen trabajar, que no lo distraigan. Hay que hablar un poco sobre cuáles son las distracciones del presidente Morales. Y bueno, esto arrancó aplausos de los presentes. ¿Y qué opinan ustedes de la intervención del presidente Morales en el ENADE junto con los empresarios? ¿Cómo se vio el ambiente? Un presidente seguro, más estable, con un gabinete ya sin aquellas cartas de renuncias que no se conocían si se aceptaban o no. ¿Un presidente respaldado? ¿Presidente respaldado? Un presidente claramente respaldado. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos el lunes aquí. Aquí el pacto de corruptos vino a ser sustituido por el pacto de estabilidad, siento yo. Que es lo que a mí, lo decíamos ahora en el corte, me hace pensar en la otra parte que estábamos hablando, ¿no? Este pacto de estabilidad que viene fundamentalmente de Estados Unidos, pero que claramente hoy el empresariado se ha sumado a decir, bueno, nos vamos a quedar, te quedan 2 años, a trabajar, aguantemos y intentemos operar esta máquina que es completamente inoperante, y lo ha reconocido el presidente, que sí, que van muy bajos en ejecución, concretamente de obra. Díganme qué hacer, decía el presidente, no sé, tal vez no lo tienen. Pero claro, digamos, ese pacto de estabilidad tiene que venir con algún tipo de condición. No creo que los gringos digan, mira, te vamos a dar estabilidad, pero luego sigue haciendo lo que quieras. Y para mí por eso yo lo de la visa de Iván Velázquez no me lo creí demasiado cuando lo vi, que fue ayer. Fue en el martes. Antes de ayer, sí, el martes. ¿Por qué? Porque dices, no hombre, los gringos le dan esa clase de respaldo, dejando a los 3 ministros afines, dando, digamos, saliendo públicamente y dando una muestras, oxigenando a la administración. Exacto, de alguna manera de vamos a sostenerte. Lo que Jimmy tiene que saber es que es por ahora, pero bueno, eso no, seguramente no se lo digan. Vamos a sostenerte ahora. No puedes decir, sigue molestando a Iván Velázquez. Eso no tiene sentido. Por eso yo lo de la visa no me lo creí, no le di tanta credibilidad, porque si te ayudo y te estabilizo y encima haces todo lo que empezó este problema el 27 de agosto, porque es volvemos otra vez a empezar. Te estabilizo, pero te controlas. Pero fíjate, te estabilizo con unas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Y yo siento que en esas condiciones no sé hasta qué punto caben la misma clase de marufiadas, digamos, evidentes del Congreso. Yo creo que algo importante que estás mencionando es el tema del pacto por la estabilidad. Que sí. Hay que entender, digamos, que la lectura es la estabilidad justamente a la institucionalidad pública. Pero yo creo que lo más importante que tiene que hacer el presidente es leer las 14 recomendaciones que están incluidas dentro del Plan para la Prosperidad. Primera cosa, tiene que poner a sus ministros a leer y a interpretar cómo operativizar esas condiciones que están ahí, porque yo creo que la primera señal que podemos ver es si Estados Unidos no desertifica al país con el tema del Plan para la Prosperidad. La siguiente situación que creo que es importante se relaciona con el tema de los organismos multilaterales, es decir, cómo se van a prestar para financiar el presupuesto, es decir, el lobby que va a hacer el ministro de Finanzas Públicas en términos de las condiciones para ejecutar el presupuesto del próximo año. Yo creo que el problema grave que tiene el presidente para operativizar lo que está diciendo en su discurso está muy vinculado a que ya tiene 8 o 9 meses perdidos. No ha habido un gobierno en la historia democrática con una ejecución tan baja. Entonces el problema es que uno podría justificar que el siguiente presupuesto sea tan alto porque el flujo de caja que tienen es demasiado alto. Entonces, por lo tanto, las condiciones para operativizarlo se va a hacer así. Pero si no han tenido la capacidad de ejecutar esa cantidad de plata, ¿cómo la van a hacer para ejecutar una mayor? Entonces aquí viene la gran pregunta, y para mí por eso es clave la aprobación del presupuesto en términos de estabilidad, porque ahí vamos a ver las condicionantes que va a poner Finanzas Públicas para la ejecución del presupuesto versus cómo los alcaldes, lo van a recibir, y cómo los diputados van a poder estructurar sus candados para hacerlo, porque yo sí creo que
El problema que tiene el presidente es que sus ministros no supieron leer los candados presupuestarios hasta 8 meses después. Y eso no tiene nada que ver con los problemas que le han acontecido. Tiene que ver con que está un despistado. problema operativo. Tiene que ver con un problema entretenido No con operativo. sabía otras por cosas. dónde entrarle. Ahora, él incluso se refirió diciendo que el presupuesto 2018 no iba a ser utilizado como pacto o como moneda de cambio en ningún momento. Eso es lo que nos vamos está a ver garantizando justamente. que ese presupuesto el próximo año se va a utilizar bien, pero ¿cómo si está pidiendo por otro lado que no tenga tantas restricciones para implementar el gasto? Así es. ¿Con qué garantías? Después de que estos 107 diputados estuvieron así un pelín de borrar sanciones y Y delitos. también recuerda, Ben, que muchas de las organizaciones que participaban en gobierno abierto se salieron. Entonces tampoco es que le sí. estén dando, digamos, Sí. ese apoyo, digamos, desde sociedad civil para presentar ese presupuesto. Y entonces el punto primordial Al para el revés. presidente tiene que ver de dónde tengo legitimidad para poder presentar ese Por presupuesto. eso necesita apoyos de cuantas más fuerzas mejor. Y más los ojos, los más ojos encontrado sobre el presupuesto, más No, ojos que vean pero el esa presupuesto. parte de los ojos del presupuesto, olvídate. No, de verdad, o sea, los que tienen que fiscalizar eso, y teniendo en cuenta que las organizaciones que trabajan en gobierno abierto abandonaron mesas porque se había afectado mucho la credibilidad de este gobierno, tendrían que ser los diputados, y estos diputados no lo van a hacer. No lo van a hacer. No van a ser los que controlen al Ejecutivo, no después del pacto que casi se logra concretar el 13 de septiembre. La pregunta es, particularmente el ministro de Finanzas, ¿está solo para hacer todo el proceso de presupuesto y enero es la salida? Para mí, digamos, la estabilidad la vamos a ver en enero, justamente. Creo que es clave, digamos, la aprobación presupuestaria, generar las condiciones, y básicamente el hecho de que se quedara el ministro del ministro de Finanzas es justamente por garantizar, digamos, un presupuesto medianamente equilibrado, con condiciones para su ejecución de cara al siguiente escenario, que es que permanezca o que realmente su situación de vulnerabilidad sea mucho más fuerte, ¿no? Difícil la situación de los ministros, ¿no?, que quedan en el gabinete en el tema del presupuesto, ya cerca la negociación, y sobre todo porque ustedes lo han dicho, lo ha dicho Daniel, son los diputados los que van a aprobar al final este ejercicio fiscal del próximo año. Yo no creo que tengan ellos en este momento la solvencia para aprobar algo de la transparente. solvencia, ¿tú crees que van a no hacerlo? están a la altura. Pero es que incluso, lo van a hacer por motivos espurios, pero van a pedir cosas. Ese es el pero problema. piensa, por ejemplo, en el Esa tema de es la- salud. En el tema de salud, por ejemplo, el ministro anula, digamos, todo el tema que se había emprendido de lucha contra la corrupción a lo interno. Segundo, está solicitando un aumento para colocar al personal en 029. La gran pregunta es, ¿son plazas fantasma o no? ¿Por qué no se resolvió primero el problema de la existencia de plazas fantasmas y luego justamente hacerlo? Incluso el presidente con el tema del censo de empleados, ¿por qué justamente no procede a eso para dar señales? Porque yo creo que lo importante aquí para él señales es que den empezar credibilidad. a dar, exacto, señales de credibilidad, y decir, bueno, señores, aquí está el censo de cuántos empleados somos. Por eso Empecemos a eliminar el se tema va a de ver plazas qué fantasmas. tan estrictas son las condiciones del pacto de estabilidad que sustituyó el pacto de corruptos. O sea, en el Así es. sentido en que si sigue haciendo Jimmy Morales gestos que le restan credibilidad, que le restan credibilidad en la lucha contra la corrupción, a lo mejor ahí vuelve otra vez al tablero de los Estados Unidos y dice, no sabemos si creernos todas estas cosas. Y eso, teniendo en cuenta que no surjan nuevos escándalos, no solo escándalos de corrupción, sino escándalos mismos de gestión, ¿no? Porque todo error de gestión, que es algo que Jimmy Morales pareció no entender cuando intentó hacer lo que intentó hacer el 27 de agosto, todo error de gestión lo que va a generar es un problema de ya no de mayor gobernabilidad, sino un problema de estabilidad. de estabilidad, legitimidad, de presión, o sea, se va a avivar otra vez la llama. Esta gente cree que porque han pasado 3 semanas desde el 20 de septiembre ya está todo solucionado, ya está todo estable, pero solo hace falta que venga un escándalo de corrupción más, unas declaraciones fuera de lugar, digamos una tragedia mal gestionada para que vuelva otra vez a avivarse y tener y entonces que el mandatario grandes pueda problemas. aprovechar este
periodo de oxigenación para su administración. Además, y hay que decirlo, el periodo de oxigenación viene para él en el mejor momento posible, en el sentido en que diciembre, ya sabemos la cultura maravillosa, cultura chapina, Sí. en diciembre esto básicamente se pone en pausa y la gente está más pendiente de otra clase de eventos y de... Son sus acciones las que pudieran... Entonces solo tienes que sostenerle octubre, noviembre y ya, en el momento que llegas a diciembre ya es difícil que alguien... Noviembre por el tema de presupuesto, es complicado, Sí, nada más. Es complicado, pero una vez que pases ese escollo, que ahí es donde Raúl tiene razón, que se quedó el ministro de Finanzas y es el que va a intentar llevar eso técnicamente a buen puerto, el momento que pases ese escollo, si no pasa nada, en términos sobre todo que afecte al presidente, aguantas hasta 2018. El punto es de en 2018 ya arrancando, qué es lo que va a pasar, y yo creo que ahí sí pueden volver otra vez. O sea, creen muy mal desde el Ejecutivo si creen que esto ya está solucionado y que ya se estabilizó este país, porque no es así. Simplemente hay una serie de tiempos que hoy por hoy, con el apoyo de Estados Unidos, le han favorecido. Yo creo que algo importante, fíjate, es el cambio en comunicaciones. Creo que el presidente es en la cartera en la que más problemas tiene. Y es decir, donde más presupuesto tiene y que no ha podido viabilizar el problema. Y entonces siempre se ha justificado en una ley de contrataciones, en los procesos, pero entonces, ¿por qué ahí no sale el Congreso en su ayuda a decir, vamos a ver cómo modificamos este problema que tú estás teniendo en términos de poder ejecutar? Pero tampoco ves una viabilidad técnica para darle una salida de poder operativizar su eficacia. Y el problema es que justamente el presidente ha tenido que recurrir más a mecanismos informales para ser eficaz que a sus propias prioridades políticas, digámoslo así, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Blindados, estamos hablando del discurso del presidente Morales en el ENADE, volvemos luego de este corte.